La tribu paranormal, con Marley Gutiérrez, Juan Manuel Pineda, Joel Rodríguez, Juan Esteban Sarmiento y Leonardo Guerrero. La tribu FM. Diez y media de la mañana. Damos un saludo muy especial a todos los oyentes que se conectan con la tribu FM en esta mañana de hoy, viernes 8 de octubre, el mes del terror. Porque a cuántos de nosotros no nos han dado un buen susto en esta época del año. Es por eso que aquí en nuestro programa La Tribu del Terror vamos a traer a coalición algunos temas, y para esto nuestra mesa de trabajo se ha preparado e investigado historias reales de personas que han tenido estas experiencias. Y para esto nuestra mesa de trabajo se ha preparado e investigado historias reales de personas que han experimentado hechos fantasmales. Juan Manuel Pineda, muy buenos días. Buenos días, Leonardo, y a todas las personas conectadas con nosotros a esta hora. También está aquí Joel Rodríguez. ¿Cómo le va, Joel? Muy bien, Leonardo, y un saludo muy especial a todos los que sintonizan nuestro programa. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Juan Esteban Sarmiento. ¿Cómo Leonardo, está, Juan Esteban? Leonardo, buenas noches, y buenas noches a nuestra mesa de trabajo y a ustedes. Y ya para comenzar con este siniestro programa de esta mañana, ¿por qué no empezar con una anécdota paranormal que nos compartirá Juan Manuel Pineda? Uy, pero qué emoción. Bueno, esta historia fue un caso que sucedió en una casa que visité hace algún tiempo. El suceso fue tan fuerte que la casa a día de hoy no ha podido volver a ser habitada. La historia, como la cuentan, dice así. Mi familia estaba destrozada. Pronto se cumpliría un año desde la desaparición de Emily, y su madre, padre y hermano no se sentían con fuerzas para afrontarlo. Hasta hace poco seguían aferrándose a la idea de que un día regresaría, que sin saber cómo, un día aparecería. Pero ya había pasado un año y era hora de cambiar la palabra desaparecida por fallecida. Para algunos era poco tiempo, pero para una niña de 13 años que desaparece sin dejar ningún rastro, era demasiado. Entonces, ocurrió lo inimaginable. La mamá recibió un email con información sobre su hija titulado "Una disculpa por lo que hice". En el email, un desconocido, sin dar ningún tipo de información, cuenta que Emilia está muerta y el por qué la mató. En el email, él recrea cómo disfrutó torturándola previamente, aunque aseguraba que no la había violado. Confiesa que, aunque sabía que nunca podría estar con ella, la quería. Se había intentado acercar, pero siempre se alejaba, así que solo pudo formar parte de sus fantasías. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Durante muchos años esa obsesión por ella fue creciendo. Cada sueño la tenía a ella como protagonista. En el fondo sabía que no iba a terminar nunca, que solo podía terminar si él hacía algo al respecto. Y lo hizo. Le explica cómo preparó todo: la cabaña en el bosque, la cuerda para atarla, las herramientas para matarla. Fue un día cuando ella volvió del colegio, cuando consiguió llevársela a la cabaña sin usar la fuerza sobre ella, porque confiaba en él. En este punto, la madre hizo una pausa. ¿Su hija confiaba en un asesino? Tenía que ser un amigo suyo. Cada vez la idea se hacía más clara. No le daba mucha información, pero intuía que cuando acabara de leer el email sabría quién era el responsable. Así que continuó leyendo. El hombre insistía y aseguraba que nunca la tocó sexualmente, no por falta de ganas, sino por respeto, aunque aseguró que esa parte no la entendería. Él estaba enamorado de ella. Asimismo, después de contarle cómo lo hizo, dijo que ya no tenía sentido. Creía que todo iría mejor, pero fue lo contrario. Desde entonces, no ha pasado un solo día en el que no sintiera más vacío que antes.
Durante todo este tiempo solo ha hecho pensar que él también debe morir. Y eso es lo que hará. La carta era para comunicarle que se suicidaría el día del aniversario de la desaparición de Emily. No espera que eso la reconforte, pero sí que trate de comprenderlo. Después de leerlo, la madre no podía parar de llorar. Pensó que todo aquello podría ser la broma de alguien, así que no le dijo del email a nadie. Al día siguiente, recién despertada, en el aniversario de Emily, escuchó un ruido muy fuerte, como si fuera un disparo en la habitación de su hijo. Ella y su marido fueron a revisar qué había pasado, pero para cuando entraron ya era demasiado tarde. El chico se había suicidado. El marido comenzó a llorar. Ella no podía ni respirar. ¿Qué tal? ¿Ya tienen los pelos de punta? Uf, ya empezamos Con todo eso. fuerte. Bueno, salimos a revisar en las calles si la gente realmente cree en los fantasmas, y esto fue lo que nos dijeron. Con todo esto de octubre y del mes de Halloween, se nos ocurrió una pequeña duda. ¿La gente realmente cree en los fantasmas? Pues la única manera de saberlo es salir y preguntar. Discúlpeme, señora, ¿usted cree en los fantasmas? No, ¿Por qué? no sé, yo no he sabido de esos fantasmas, no creo en eso, ¿Nunca ha tenido ningún tipo de experiencia ni nada así? nada, ni he sabido de nadie. Muchas gracias. Es un poco interesante ver cómo una persona ya de edad avanzada no ha vivido ningún hecho paranormal y por ende no cree en los fantasmas, cuando hoy en día es más fácil encontrar una persona que te diga que ha vivido algo a una que no. Es interesante, muy interesante. Empezamos fuerte con esta historia de Juan Manuel. El tema paranormal tiene bastantes aspectos y es en este programa donde los vamos a profundizar. Y por qué no comenzar con datos e información de ese mismo y las varias experiencias que se han vivido. Y la persona correcta para hablarnos de esto es nada más ni nada menos que Juan Esteban Sarmiento. Juan Esteban, a lo largo de todos los acontecimientos paranormales que han ocurrido todos estos años, ¿qué es lo que más le ha llegado a impactar? Ya sea una experiencia personal o de algún conocido. Bueno, yo tengo una historia personal de mi madre, que fue que cuando yo estaba recién nacido, en una noche fría y oscura, mi madre se levantó de la cama, pues como siempre, a ir al baño y eso. Y en eso abrió la puerta donde yo descansaba en mi cuna y vi una mujer vestida de blanco viéndome mientras me consentía. Y mi madre al ver eso se quedó impactada y en ese momento el espíritu salió corriendo por las escaleras y mi mamá quedó en shock después de ver eso. Y es una historia más y una historia menos en mi vida que yo quiero compartirles esta mañana. Es bastante impactante esto que le ocurrió a usted cuando era pequeño, y normalmente estas cosas yo pienso que pasan es porque su madre en algún momento ha tenido también, o familia, una relación también con los espíritus. Ustedes no sé qué creen. Muy posiblemente ha tenido un acercamiento más fuerte en el pasado su familia en cuanto a lo paranormal y a lo extraordinario que hay en este mundo. Exacto, y una pregunta, Esteban, después de ese entonces usted no ha tenido una experiencia pues con ese espíritu, porque después de todo fue desde pequeño, tal vez ese espíritu siguió con usted a lo largo de pasar los años. Pues la verdad no te sabría decir si es el mismo espíritu, pero en ese entonces mi familia tomó una fotografía en la parte del primer piso de nuestra casa y se logró ver una sombra de un hombre como que con un sombrero, y eso es lo más aterrador de esta historia. Claro, porque también los espíritus, los demonios,
con el pasar de los tiempos llegan a cambiar de forma y también de perspectiva. En todo este tema paranormal existen personas que han sido también afectadas mentalmente por estos eventos, ¿no creen? Pues la gran mayoría de estos efectos paranormales tienen una justificación científica. Muchos de estos que aseguran ser especialistas no son más locos o histéricos, son solo personas que no saben qué es lo que les ha pasado. En este ámbito psicológico hay dos aspectos que son muy graves en cuanto a estos efectos paranormales. El primero es la esquizofrenia, en el cual pues sus distintos niveles, que va desde el más alto, donde se desconecta totalmente de la realidad y viven en la fantasía, hasta en el que más leve, donde la realidad y la fantasía se mezclan. Y el segundo es la paranoia, donde el sujeto cree tener una vida normal, pero tiene esa sensación de que hay alguien observándolo o que lo están siguiendo, que hay gente escondida en todas partes y que le quieren hacer daño. Incluso llega a un punto en el que tienen un sentimiento de megalomanía, de que se creen un dios y que necesitan ser seguidos, adorados y escuchados como si lo fueran. También hay aspectos un poco más leves, que son la alteración de la memoria, que es algo un poco sensible, ya que esto puede darse por un daño cerebral, o ya algo un poco más leve es por ya el tiempo hace que uno no recuerde las cosas como son, y las sensaciones, los sentimientos que vienen de estos recuerdos ya no son del todo reales. También está la amnesia disociativa. Esto es, para poder explicarlo, es cuando un soldado regresa del combate, de sus batallas, no va a recordar lo que pasó, y al tratar de recordarlo va a creer que fueron extraterrestres o fantasmas, o que alguien lo atacó, pero nunca que fue una persona. La siguiente es la fuga disociativa. Esta es muy similar a la amnesia, donde las personas no recuerdan los viajes o las actividades o lo que hacen en un tiempo. Para relacionar esto se puede utilizar la palabra psicológica del TID, o el trastorno de identidad disociativo, antes llamado como trastorno de personalidad múltiple. Esto hace que las personas tengan más de una personalidad. Ellos dicen que son personas dentro de ellos. Antes, en la Edad Media, por decirlo así, se creía que este tipo de personas estaba poseída, de que eran almas o demonios que estaban manifestándose a través de un cuerpo. Un caso muy similar pudo haber sido el de Emily Rose, donde dicen que estaba poseída por un demonio, aunque los expertos en psiquiatría creen que ella tenía este trastorno de identidad. Y por último está el déjà vu. Este es el más común de todos estos fenómenos y explicaciones para esto. El déjà vu es una sensación de ya haber vivido o oído o sentido una experiencia, aunque se sabe que es algo totalmente nuevo. Y esto también tiene su explicación científica. Es básicamente como una autopista donde hay dos carriles de ida y vuelta, y por X o Y razón se detiene todo y vuelve a funcionar como si nada. Eso es lo que pasa en el cerebro, y por eso es que se siente como si fuera una experiencia ya vivida, porque lo que está haciendo es retomar todo con normalidad desde un punto casi que siguiente. Salimos a preguntarle a una madre que convive con su hija, y estaba realmente preocupada al principio al ver que habían personas extrañas en su casa.
Estamos con la señora María Fanny Nova, quien nos contó si ha tenido experiencias paranormales. Experiencias, sí. O sea, paranormales sí he visto. Después de darnos esta respuesta, nos contó cuál fue la historia. Vine de la tienda, entré a la cocina y volteé a mirar para el lado del baño que queda al fondo. Mirando hacia el lado del baño, vi un señor que salió de la alcoba de mi hija. Entonces, pues yo me quedé en suspenso esperando a ver que el señor saliera del baño y me diera la cara porque estaba allá, o si era que mi hija lo había dejado entrar allá a la alcoba, y esperando que él saliera del baño para hacerle el reclamo y para mirar a ver quién era, y esperé siempre como unos 5 minutos o 10 minutos esperando que saliera yo ahí parada y no salió. Entonces ya decidí ir a abrir el baño y no había nadie. Al contarnos su historia, también nos contó cuál fue el sentimiento que ella tuvo. No sentí nada, no me dio miedo, no nada, porque como hay tantas cosas que pasan así como normales, entonces no sentí miedo. Todas estas experiencias, y oigan lo que comentó Joel sobre el tema de la psicología, esa era la duda que yo tenía y influye bastante, ¿no? A mí más que todo me tiene impactado la historia de la señora María Fanny, porque ver a una persona en tu casa que entra al baño como si fuera la casa de él y que de la nada ya no esté y no salga del baño, realmente puede ser indicios de muchas cosas. A lo mejor claro, fue una persona que vivió antes en esa casa, a lo mejor fue alguien que la visitó, a lo mejor fue alguien que fue asesinado en dicha casa. Realmente es algo muy complicado de saber. Claro, y en eso también yo digo que va de mano con lo que comentó nuestro locutor Joel sobre el tema de la paranoia. La paranoia, eso también yo creo que es lo que más le pasa a las personas, que se sienten observadas por algún ente que más allá de nuestro entendimiento, y no solo eso, que sentimos que están ahí, como el caso de María Fanny, que sentía a alguien que estaba en el baño y resultó que no era nadie. También lo que me llegó a interesar bastante es sobre el tema de la personalidad múltiple, donde en unos casos se puede creer que es una persona que tiene dentro de su organismo más de un espíritu o demonio, pero también en otros casos puede ser un sufrimiento mental y psicológico de la persona, ¿no? Listo. Lo que más también me gusta hablar sobre el tema paranormal en radio es que también tenemos la oportunidad de conocer las historias de nuestros oyentes, sus experiencias, y no solo eso, sino que también las preguntas y dudas sobre este mundo paranormal. Entonces pueden dejar sus preguntas y experiencias en nuestro Twitter, @tribuparanormal, y ahí trataremos de dialogar y aclarar sus preguntas. Nos tomamos algo. Yo quiero una bebida con aloe. A mí los cristales de sábila me encantan. Para mí, algo con sabor a fruta. Sábila y sabor a fruta. Se las tengo. Es Savifruit. Llegó Savifruit, una bebida con sábila natural que mezcló de manera sorprendente los cristales de sábila y el delicioso sabor de las frutas en 3 deliciosos sabores: naranja, frutos rojos y uva. ¡Delicioso! Yo quiero Savifruit, mi Savifruit. Sábila y sabor a fruta. Qué rico saben mezclados, sabrá con Savifruit, mi Savifruit. La sábila que tanto te encantaba, ahora llega Savifruit acompañada. El sabor de naranja que faltaba y el de frutos rojos que tanto soñaba. Esta mezcla de cristales de sábila y sabor a fruta, la quiero para toda la vida. Savifruit es delicioso en sus sabores naranja, frutos rojos y uva por 1,500 pesos. Nuevo Sonti sabor a fusión de frutas. En mi casa somos amantes de las fusiones y por eso nos encanta el nuevo Sonti sabor a fusión de frutas. ¿Fusión de frutas? ¡Deli! Sí, mi amor. Una increíble combinación entre el té de Sonti con los sabores a naranja, fresa y mora. Y es perfecto para acompañar nuestra comida fusión. La fusión de la carne con el pollo para hacer nuestros pinchos increíbles. O cuando mezclamos todos nuestros ingredientes favoritos en una pizza
esa fusión. Pero siempre tiene que estar nuestra fusión favorita, el nuevo Sonti Fusión de Frutas. El nuevo Sonti Fusión de Frutas combina todo lo bueno de Sonti y su té de origen natural con deliciosos sabores a fruta. Lo refrescante de la naranja, lo delicioso de la fresa y lo dulcecito de la mora, creando la más deliciosa fusión de sabor. Y además con 7 veces menos azúcar que una gaseosa. Y va bien con todo, con la hamburguesa, la pasta, hasta con la pizza, mami. ¡Qué buena fusión! Disfruta el nuevo Sonti Fusión de Frutas con té de origen natural. Una irresistible fusión que tienes que probar. Pídelo por solo 1,000 pesos. Nuevo Pin Pop Manzana Tentación. Pin Pop, Pin Pop. Cámbiate a rosa, siéntelo y goza. Manzana Tentación es lo nuevo de Pin Pop. Burbujeante tentación, prueba rosa de Pin Pop. Nuevo Pin Pop Manzana Tentación. Prueba su delicioso efecto burbujeante y su novedoso chifle con polvo ácido en su centro. Atrévete a probar el nuevo Pin Pop Manzana Tentación. Yo soy Pin Pop, ¿y tú? Las estrías del embarazo no tienen que verse igual toda la vida. La nueva fórmula de Cicatricure Gel te demuestra los resultados. Hace unos meses me salieron unas estrías en la panza, aquí y acá, y pensé que me iban a durar para toda la vida. Una amiga me recomendó Cicatricure Gel. Lo usé por 8 semanas y las estrías se atenuaron y redujeron su tamaño. La voy a guardar para la cicatriz de la cesárea. Con la nueva fórmula de Cicatricure Gel, las estrías no tienen que verse igual toda la vida. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Regresamos con nuestro maravilloso programa de La Tribu Paranormal. Antes que todo, me gustaría darle la bienvenida a nuestra locutora, Marly Gutiérrez. ¿Cómo se encuentra? Leonardo. Listo, me alegra bastante, señorita Marly. Bueno, también hay algo que también me ha hecho pensar bastante a lo largo de todo este tema, muchachos, y es si los demonios tienen un comportamiento distinto o si es que hay varios tipos de demonios o espíritus. Claro que sí. De hecho, hay algo que se llama demonología, que es el estudio acerca de la naturaleza y las cualidades de los demonios. Hay personas que se dedican a estudiar estos tipos de comportamientos y tipos de demonios, en los cuales respecta una gran variedad. Por ejemplo, hay un tipo de demonio que a las personas les hace 3 aruñetazos. Ese demonio se alimenta del miedo de las demás personas. En la noche de hoy les traigo un tema en especial que es sobre algunos nombres de demonios. Milcon es el demonio de Amonita. Minos, el demonio y juez de los infiernos griegos. Minosón, demonio muy poderoso con forma de mujer, aunque no lo es, tiene la capacidad de hacer ganar en todos los juegos. Junier, el demonio de muchísimo poder, considerado también como el príncipe de los ángeles. Caipora, demonio o espíritu de los bosques, el cual rapta a los niños, a los que oculta en los huecos de los árboles para poder comérselos más tarde. Eurinome es uno de los demonios principales al que se le conoce como el príncipe de la muerte, el cual se alimenta de todo tipo de cadáveres. Eurónimo, príncipe de la muerte griego, se dice que él que se alimenta de los muertos y se le considera el símbolo de la putrefacción. Y por último, Amón y Mamón, su nombre significa riqueza, se introduce a la avaricia a las personas. Bueno, y con esto cierro este tema tan interesante sobre la demonología. En realidad hay muchas personas que dedican su tiempo al estudio de estos demonios y aunque no lo crean, hay gran variedad de demonios a los cuales nosotros podemos acceder por medio de libros y rituales. Claro, de hecho, gracias Esteban por aclararnos esa duda que nosotros, bueno, en mi caso yo tenía, que uno piensa que son los mismos espíritus o demonios que lo atacan a uno o a las personas,
pero en realidad son de bastantes diferentes grupos y de hecho son un demonio en especial, como el Amón que usted decía. También hablando de todo este tema, me acaba de recordar también una experiencia que también les quiero contar cuando tenía unos 12 años, yo creo. En esos 12 años yo estaba durmiendo. En ese entonces yo tenía una hermana. Bueno, tengo una hermana todavía. Dormía al frente del cuarto de ella. Cuando yo estaba durmiendo casualmente, de la nada me levanté a las 3 de la mañana. Abrí los ojos, obviamente, pero sentía que había algo raro en ese entonces. Sentía mi cuerpo totalmente pesado. Sinceramente no sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Lo único que yo pensaba era en llamar a mi madre. Lo único que pensaba era eso. Pero sentía que me estaban reteniendo los brazos y piernas. Un peso totalmente grande sobre mi cuerpo, mi pecho. Sentía que me hundía. Lo más curioso de esto es que no solo no me podía mover, sino que me veía en tercera persona. Sentía como si mi alma hubiera descendido de mi cuerpo y se viera desde arriba mi cuerpo. Entonces eso fue una experiencia bastante perturbadora en ese entonces, que duró más o menos unos 3 minutos, pero en ese entonces sentí que fueron los 3 minutos más largos de una noche. Luego de levantarme pude moverme, no me pasó nada. Sin embargo, busqué y al parecer eso no es un caso normal y tuve un alivio porque no había sido el único humano que le había ocurrido esta cosa. Y significa que es un demonio con un nombre especial que se encarga de subirse a las personas que están durmiendo durante las horas de la mañana. No sé, chicos, si a ustedes les ha pasado algo similar. A mí me pasó varias veces cuando estaba en primaria. Y ya estando un poco más grande, ya por decirlo así, estaba a punto de graduarme del colegio, investigué un poco más sobre esto y sí vi también que era un demonio. Y el nombre que vi que le habían dado en la época medieval, en la feudal y todo este momento, le habían dado el nombre de Mara. Mara. Wow. Bueno, a mí también me ha pasado cosas así, pero nunca he investigado ni tampoco he sabido de estos nombres, pero es muy interesante y también yo creo que las mayorías de nuestros oyentes les ha pasado un caso similar y es el momento de que saben cuál es el nombre de este demonio. Exacto, eso de hecho era lo que nos estaba comentando nuestro locutor Juan Esteban Sarmiento, el tema de que hay distintos y tipos de demonios con sus respectivos nombres, como en este caso es Mara, el famoso que le dicen se le subió el muerto. Bueno, estuve también preguntándole yo a personas si han tenido alguna relación con lo paranormal y esta fue una de las respuestas. Yo tenía como 12 o 13 años, no recuerdo bien, y donde yo estaba pues estudiando comunicaba la escalera a la terraza también y también al segundo piso, mejor dicho, yo estaba ahí entre un piso y el otro, ahí me ubicaba yo, y en la terraza comenzó a sonar como si alguien respirara durísimo, pero como un monstruo, yo no sé, una cosa así, y yo dije, ¿qué es eso? ¿Un animal o algo así? Yo escuché bien y era una respiración así clarita, como y yo, uy, joder madre. Pues claro, yo arranqué a correr para abajo y pues ya, pero lo veía clarito. No vi qué era ni nada. Simplemente corrí. Chicos, escuchando estas experiencias de las preguntas que yo le había hecho a personas, totalmente me está, no sé ustedes, pero a mí me está poniendo los pelos de punta. Esto me está empezando a aterrar un poco. Exacto, ya está pegando totalmente. Continuando con la participación de nuestros oyentes, aquí nos hace una pregunta Ernesto Valencia y nos dice: trabajo en un hospital, ¿las energías de quienes han fallecido aquí seguirán? ¿Ustedes qué dicen? Uy, yo creo que sí, porque después de que una persona pasa por tanto dolor, tanto sufrimiento en un lugar
debe quedar como eso allí, el espíritu sufriendo todavía después de muerto, porque queda como un alma en pena, como algo así, creo yo. Sí, y yo digo, pues, lo que nos decía Ernesto, diría yo que varía de pronto el paciente de su manera al morir. Tal vez si digo que hay pacientes que mueren de una manera pacífica, pero hay otros que mueren de manera muy agonizante. Y yo diría que son esas las ocasiones que hace que las almas ronden por ese hospital. Bueno, sí, tiene muchísimo sentido. De hecho, tengo conocidas que trabajan en un hospital y me han contado que en la sección de emergencias, en la de oncología, en donde están los no nacidos, ya en la morgue del hospital, es donde más se sienten estas presencias, estas energías. Y pues ella dice que más de una ocasión ha visto a ancianos, a los señores pasar por los pasillos, y ya para ellos ya es normal ver este tipo de apariciones. Claro, también gritos, ¿no? Sí. Yo por ese lado también estoy de acuerdo con Leonardo en que no todas las personas que mueren se quedarán como en el sitio. Es algo que seguramente dependa de algo que aún no tenemos claro el qué. Totalmente. Sí, porque en todo este tema fantasmal siempre habrá un montón de misterios hasta mucho tiempo adelante que no podamos resolver. Porque quién sabe, a lo mejor si es dependiendo si la persona se suicidó o si la persona sufrió por mucho tiempo, si es por esa razón que se quedan en el sitio espantando, por así decirlo. Exacto. O de pronto simplemente es porque tienen alguna cosa pendiente en este mundo. En mi opinión, yo creo que además de demonios y espíritus que quedan divagando por ahí, desde mi punto de vista hay emociones que tienen energías. Entonces las personas que sienten mucha tristeza o mucho dolor, pienso que en esa habitación donde se sintió pueden llegar a estar esas energías fuertes, lo que puede sentir otra persona que sí sea muy sensible a este mundo paranormal. Exacto. Nos acaban de enviar una experiencia. La oyente María Elvira nos dice: estábamos celebrando una fiesta en la casa de unas amigas que vivían en una casa vieja en la Candelaria. Sus hermanos siempre decían que vivían una señora en el primer piso, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado a comer algo, aunque ella realmente estaba en el baño y yo no me di cuenta en ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes. Se podía oír la conversación, oler los huevos y chisporretear el aceite. Pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré a la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fogón estaba frío. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi a mi amiga salir del baño. Le conté lo que había pasado y me dijo que quizás estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por no haber hecho caso y de quedarnos durmiendo y por haber hecho mucho ruido en la cocina. Esa casa me daba mucho miedo, pero realmente son ellos quienes arrastran ese ente. Se han trasteado a otra casa y lo que haya sido esa cosa se ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del primer piso aseguran haberla visto y describir cómo nos mira. Esa experiencia, de hecho, en especial esa experiencia que nos acaba de comentar María, es una de las que yo más he tenido temor realmente, porque digamos, yo llegar a ir a una casa a mudarme sin saber el pasado oscuro de esa casa, si digamos en esa casa hacían rituales o sacrificios y que uno se mude a esa casa, obviamente tendría los espíritus ahí. Y no solo lo que en mi caso temería más, sería que me fuera a mudar a otra casa para alejarme de ese ámbito tan espiritual, y lo que me asustaría de hecho es que el espíritu me siguiera, ¿no? Sí, sería algo bastante incómodo, claro. Y más si uno quiere buscar paz en otro lugar. Así es, por supuesto, esto debe ser bastante aterrador. Pero bueno,
Acá nos pregunta Laura Ortiz, ¿en qué consiste el juego de la Ouija y eso atrae a los demonios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? Yo por mi parte recuerdo que cuando estuve en el colegio, mis compañeros eran muy fans de coger los pupitres y escribirles ahí un tipo de Ouija, por así decirlo. Y al final del año acabaron con muchas Ouijas en varios puestos. Lo hacían con un esfero, rayaban el puesto entero y usaban un borrador para que les diera, por así decirlo, la guía de lo que quería decir el supuesto espíritu. Algo claro en este juego es que a la hora de usar una Ouija hay que como abrir el vínculo y cerrarlo para que no se quede ese portal abierto y que el espíritu sea libre de hacer lo que quiera, por así decirlo. Y como éramos unos niños, realmente ninguno de ellos hacía algo así, entonces solo jugaban, molestaban un rato y luego se iban, así que quedaban una gran cantidad de espíritus libres en ese colegio. Y Laura Ortiz, mira, respondiendo tu pregunta de ¿en qué consiste el juego de la Ouija? Es una tabla que consiste con varias letras y tiene la respuesta de sí y no. Entonces, claro, tú tienes que ambientar el lugar donde vas a usar la Ouija y comienzas a poner tus dedos en la uñita de la tabla y comienzas a hacer preguntas, a entrar en confianza y en relación con algún ente del más allá. Preguntas, ¿estás ahí? ¿Estás conmigo? ¿O cómo es tu nombre? Por ejemplo, si le llegas a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Si el espíritu desea congeniar contigo y conversar, él mismo moverá tus dedos a cada letra para crear el nombre de este demonio. También si le preguntas, ¿estás conmigo o estás enojado? Él te moverá sí y no. Y obviamente tu pregunta también es, ¿esto genera algún portal entre demonios también? ¿Ustedes qué creen? Claro, por supuesto. Y también, bueno, ya que nosotros estamos explicando todo este tema, es muy importante decir también que deben cerrar ese portal, porque así como se abre, también hay que cerrarlo, porque si no se cierra este portal, puede que los espíritus queden por fuera, los demonios por ahí rondando, y quizás sí llegue a perjudicar muchísimo su vida. Claro, por eso dicen que se tiene que hacer con ayuda de un profesional, ya que estos espíritus salen de un portal y ese portal tiene que cerrarse con el espíritu adentro. Así es. De hecho, este no es el único juego, entre comillas, que hay para comunicarse con otras entidades. También estuvo en su momento el de Charlie con los dos lápices en cruz. Exacto. Y mucho tiempo atrás, el de Cupido con 2 monedas. Sí, es cierto. Sí, salen bastante juegos. Exacto, y de hecho son juegos tan delicados que nosotros también y los niños en ese entonces no sabían de lo delicado que era ese tema. Exacto, no lo tomamos en serio. Así es. Bueno, tenemos otra historia que nos acaban de mandar Fabián Hernández y dice: creo que todo es autogestión. Aunque mis experiencias con el tema, llegué a plantearme seriamente dudas respecto a muchas creencias, incluso llegué a ir a la iglesia en busca de respuestas. Se supone que mi madre tiene ciertas aptitudes que yo debería haber heredado. Resumamos el asunto en que puedo o podía notar energías y campos electromagnéticos. La sensación es una especie de dolor punzante en la nuca y una ligera presión en las sienes que varía dependiendo de la zona donde se sitúe la fuente. Recuerdo estar en el servicio de hematología y tener que alejarme del laboratorio cada vez que encendían el agitador magnético. Otras cosas que me sucedieron en ese periodo fueron sensaciones de tocamientos en la cara, percepción de energías tras la muerte de pacientes, presión en el pecho e incluso un único episodio donde fue microregresiones y conocimiento de cosas que habían pasado, donde dormía una persona concreta o que hacía habitualmente en un lugar donde nunca había estado. Al final todo era tan desagradable y me hacía tantas preguntas que decidí negar y dejar de creer en todas esas cosas. No he vuelto a experimentar nada parecido y aunque nunca podré explicar todo aquello, me digo a mí mismo que todo acaba siempre siendo producto de otros factores. Wow. Esta historia de Fabián, de hecho, es interesante porque varias personas
es más, vínculos familiares. Logran contener esas tipos de habilidades como percepciones de algunas energías que otras personas normales no logran entender. Así es. Eso puede llamarse dones. Exacto, también. dones. De hecho, aunque no parezca, yo tengo ascendencia de brujas. Uf. Por Dios. Las mujeres de mi familia han sido todas brujas. Guau, Joel, no sabíamos eso de ti. Exacto. Qué interesante. Pero eso es totalmente, pues, sorprendente, ¿no? Pues como una habilidad totalmente diferente. Otra pregunta que le hice a una persona fue: ¿usted cree que los espíritus pueden entrar en las personas y poseerlas? Pueden entrar en las personas porque hay personas que son mucho más sensibles que otras en ese ámbito como paranormal. Entonces por eso son mucho más expuestas a que los espíritus puedan entrar en ellas sin necesidad de pronto de hacer algo como para invitarlos, como jugar a algo o hacer algún tipo de ritual. Entonces, pues por eso pienso que hay espíritus que, bueno, en general los espíritus saben como qué tipo de personas son como un blanco fácil para poder acceder como a su cuerpo, a sus pensamientos, pues a todo lo que conlleva eso. Pero también puede ser por medio de acciones, como acciones voluntarias de personas que simplemente quieren como explorar ese mundo paranormal y pues ya como que abren esa puerta al mundo paranormal y pues ya va a ser como mucho más fácil. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Será que los que se suicidan quedan en el mismo lugar penando? Dice Alberto de la Cruz. Uy, yo creo que sí. También yo. Yo creo que sí, porque por lo mismo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Las personas donde sienten ese dolor, donde agonizan, siento que todo eso queda como ahí pasmado, frustrado. Entonces el alma se aferra como a ese lugar y más cuando se trata de un suicidio. De hecho, en el Salto del Tequendama, que lastimosamente es un lugar para muchos suicidas, los habitantes y los trabajadores de la zona aseguran ver a las personas que han saltado al precipicio. Así es. Sí, yo opino también que completamente sí rondan en esa zona donde se suicidan, porque van allá más de la ley natural, o sea, alteran el orden de la naturaleza que ella misma decide el día y la forma en la que uno muere. Si uno desea acabar con ese orden, pues yo diría que tiene una penalización totalmente. Así es. Claro que sí, pues también depende de la forma en que la persona se haya suicidado, ¿no? Tenemos una historia de otra oyente, María Sánchez, que nos cuenta: la noche de ayer yo estaba parada frente a un espejo. Al verme en el espejo, pues yo me estaba peinando como siempre, y en eso pasó una sombra y me quedé pensando: ¿seré yo? ¿Será que estoy viendo cosas por alguna enfermedad mental? Pero me percaté que el espejo se quedó moviéndose y las personas que estaban a mi alrededor también notaron eso. Entonces, ¿en serio vi un espíritu, un demonio, un ángel? ¿Qué será? ¿Qué opinan ustedes de esta historia? Totalmente sorprendente. Sí. Bueno, son las 11:13 de la mañana. Vamos con un corte de comerciales y ya volvemos. Te presentamos el nuevo desodorante Yodora Derma Control, exclusivo para mujeres. Te da máxima protección contra el mal olor, mientras mantiene tu piel suave y libre de irritaciones. Su fórmula avanzada es extra efectiva, clínica y dermatológicamente comprobada, con emolientes que restauran tu piel. ¿Qué esperas para probarlo? Yodora. Protección a toda hora. Yodora
Crema Clásico hace parte de todos los hogares porque ofrece máxima protección y cuida la salud de la piel de toda la familia. Que nunca falte en casa Yodora Crema Clásico. Yodora, máxima protección a toda hora. Yodora. Protección a toda hora. DTQ. Doña Gallina, el caldo con la sustancia y el sabor de la gallina criolla. Eres mi mamá y se llama Rosa. Todos le dicen Doña, porque Doña no se le dice a cualquiera. ¡Ah, señor! Doña se le dice a la que tiene ese sazón especial, como Doña Gallina. Me encanta consentir a mi familia con Doña Gallina, porque no cambia ese saborcito auténtico y delicioso de la comida casera. Además, tiene ingredientes de origen natural, como la cebolla, el ajo y el perejil. La comida le queda deliciosa. El sancochito, deli. Porque para una doña no es suficiente que un caldo sea de gallina. Tiene que ser Doña Gallina. Doña Gallina, el caldo con la sustancia y el sabor de la gallina criolla. Nueva panelada. Colombia es un país de tradiciones. Tradiciones como la panela, que desde siempre nos ha acompañado en diferentes preparaciones. Por eso la panela es el ingrediente de los colombianos. Y de esa tradición nace una nueva inspiración. Se llama panelada. Panelada tiene panela de altísima calidad, de origen colombiano, que viene de la caña alimentada por el sol. La cortamos y con ayuda del fuego la transformamos cuidadosamente. La granulamos y la agregamos a una deliciosa preparación que también tiene el toque ideal de sabor a limón. La empacamos perfectamente para que la disfrutes en casa. Sí, panelada es la nueva bebida con panela y con ese toque ideal del sabor a limón que a todos nos encanta. Panelada se prepara fácil, solo tienes que agregarla al agua y listo, sin necesidad de hervir. Y lo mejor es que puedes disfrutar tu panelada en todo momento. Fría es deliciosa para refrescarse o acompañar todas las comidas. Y caliente es perfecta para disfrutar en las mañanas o para el frío en las noches. Disfruta panelada con panela de origen colombiano, avalado por Fede Panela. Panelada, la de la cajita, alcanza para toda la familia por solo 1,000 pesos. Mi nueva inspiración se llama panelada. Pruébala, te sorprenderá. La experiencia en el juego y la habilidad son muy importantes, pero para obtener un buen rendimiento y destacar con una buena habilidad requiere periféricos de calidad y durabilidad. ¿Y qué es más perfecto que nuestros teclados y mouse gamer? Teclados con RGB tanto como de membrana y mecánicos, y también nuestros mouse gamer con más de 1000 de DPI. ¿Qué esperas? Tus juegos te necesitan. Red Dragon, la mejor experiencia en la palma de tus manos. Bueno, Mafe Estupiñán nos acaba de enviar un relato de algo que le ocurrió y dice así, ¡ay, qué emoción! Cuando yo tenía alrededor de 10 años, nos mudamos a una casa y allí vivíamos en arriendo. La casa era normal y todo era normal, no se sentía ninguna energía extraña, pero la casa sí era algo vieja. Después, cuando yo tenía 18 años, se empezaron a manifestar energías muy fuertes. Era algo supremamente extraño. Yo no podía dormir por la noche, sentía como si alguien estuviese ahí mirándome, observándome. Sudaba frío, no podía definitivamente dormir hasta que me tocaba ir a dormir con mis padres. A mi mamá también le pasaba algo muy similar, pero era peor porque a ella la privaban. La dejaban completamente inconsciente y trataban de asfixiarla. Dejarla sin aire era el propósito de ese ente. Gracias a Dios no le pasó nada porque consultamos a un sacerdote. Este sacerdote me revisó, me dijo que me habían hecho brujería. Yo no lo podía creer, ni mi familia tampoco. Bueno, me dijo que tenía que hacer ciertas cosas, hice todo lo que me pidió. Al pasar del tiempo, como a los 15 días después de haber ido ese sacerdote, pasó algo muy extraño. Todavía se me eriza la piel. Estaba barriendo en la sala y mi madre estaba en la cocina. Hagan de cuenta que en la cocina, para ver hacia la sala, pues se podía ver completamente también los cuartos. Mi cuarto quedaba enfrente y el cuarto de mis hermanos al lado. Estaba barriendo y alcé la cabeza cuando vi que mi sobrino, porque en ese tiempo, en ese día, estaba mi sobrino con mi hermana en el cuarto de mis hermanos.
Cuando alcé la cabeza vi a mi sobrino correr hacia mi cuarto. Yo salí corriendo diciéndole que no entrara allí, pero él siguió corriendo y entró. Cuando yo salí a decirle que no y sacarlo del cuarto, vi a mi sobrino y mi hermana en la cama jugando con la guitarra. Esto fue algo espantoso. Ese ente tenía la ropa muy similar a mi sobrino, pero no era exactamente igual. Solo yo lo pude ver y mi mamá escuchó ruidos cuando esa cosa entró a mi cuarto. ¡Wow! ¡Qué historia más aterradora, por Dios! Así es. Se me erizó la piel. Una de las preguntas más comunes que se hace la gente es si los fantasmas son personas ya fallecidas o son otra clase de entidades. Pues salimos a las calles a preguntar y a resolver esta gran duda. Muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Andrés. Señor Andrés, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que los fantasmas son personas ya fallecidas? No. ¿Por qué, señor Andrés? No creo que los fantasmas sean personas ya fallecidas, porque según lo que tengo entendido es que los fantasmas son demonios que fueron enviados por Lucifer para atormentar a las personas. Además, las personas ya fallecidas, tengo entendido, según la Biblia, es que van al purgatorio para saldar cuentas con Dios. Muchas gracias, señor Andrés, por su respuesta. A continuación, el comentario editorial sobre el tema ¿soñar con constantes muertes sobre amigos o familiares es algo normal? A cargo de Leonardo Guerrero. La verdad es que realmente nadie puede saber cómo y cuándo llegará la muerte de una persona. Siempre eso es como un misterio. Es ese misterio que vuelve a la muerte tan temerosa. Comúnmente, las personas, al no saber esa información, llegan a tener un temor por la muerte. Porque, claro, si supieran el día exacto de la muerte, comienzan a ver las cosas de forma diferente y también a hacerlas de forma diferente. Y no solo eso, sino que también a relacionarse con los seres que amamos de una manera totalmente diferente. Por eso siempre dicen por ahí que hay que vivir la vida como si fuese el último día. Por otro lado, hay gente que no se toma la muerte como algo serio. Simplemente no sienten temor por esta, ya que para algunos es más bien un descanso permanente, sin preocupaciones económicas y emocionales. Simplemente se podría decir que es un descanso eterno. La pregunta aquí es, ¿realmente no hay manera o es imposible de saber si alguien va a morir? Pues podría variar, ya que constantemente han habido testimonios de personas que han soñado varias veces con la muerte de algún familiar o amigo. Es tan impactante y misterioso esto que tales sueños tan turbios se han llegado a hacer realidad, como por otro lado, solo se quedan así, como simples sueños. Estos sueños son siempre, se tienen que tomar a la ligera, no siempre se toman de esa manera, ya que pueden ser visiones o advertencias de un ente más allá de nuestro conocimiento. Es ahí donde nosotros decidimos qué hacer con nuestras visiones que tenemos, o si dejarlo solo como un simple sueño. También estas clases de sueño pueden ser solo pesadillas de espíritus malignos que rondan a nuestros alrededores mientras dormimos, solo para sembrarnos terror en nuestra alma. y 24 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa tan entretenido y también muchas gracias a la mesa de trabajo con todos los locutores. Recuerdo seguirnos en nuestras redes como @latribufm y @latribuparanormal. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.
La Tribu Paranormal. Todos los viernes a las 10:30 AM. Miles de culturas, un solo corazón en sintonía.